Soy Justiniano Rodríguez, voy a hablar sobre la ejecución. Mi equipo lo integran mi persona, Justiniano Rodríguez, María Clara Quintero, Carolina Mejía, Katiuska Pineda y Darliuska Artigas. En cuanto a la ejecución, tengo que expresar que es la materialización física y efectiva del mandato contenido en un fallo. El Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, administra la justicia en contra y con la aceptación de la voluntad de los particulares. En cuanto a que ellos deben cumplir con dichos mandatos, el juez, a petición de parte, impondrá un decreto en el cual ordena la ejecución. En este decreto, el cual se imparte por él, se tendrá un lapso de 3 días como mínimo para impartirlo, y un máximo de 10 días para que la voluntad de la sentencia sea ejecutada. Existen 4 supuestos de ejecución, entre ellos que debe haber una presencia firme por parte del mismo, una presencia o exigencia del actio adjudicati, la existencia de los bienes de la propiedad del deudor o de los deudores, y la inejecución o incumplimiento por la voluntad del fallo por parte del deudor. Existen unos actos que son asimilables a la sentencia. Estos actos son la transacción, la conciliación, el convenimiento y el desistimiento. En la transacción vemos que una de las partes le transmite la propiedad a otra. En la conciliación hay una mediación en la cual el juez puede excitar a las partes para que ellas diriman sus diferencias. En cuanto al convenimiento, pues hay una aceptación por parte de las partes para que se aclaren sus disputas. En menor grado debe haber una homologación del juez para que éste considere la irrevocable declaratoria ante el tribunal, y un desistimiento, como lo mencioné anteriormente, en el cual una de las partes abandona el caso y entonces pasa a ser una cosa juzgada. En cuanto a los bienes excluidos de la ejecución, se incluyen el lecho del deudor, la ropa que él usa, los libros útiles que él usa para su trabajo, para el ejercicio de su profesión, los 2/3 del sueldo o la pensión que él posea, el hogar constituido legalmente y los terrenos o panteones en el cementerio. Existe una forma para ejecutar todo esto que se llama la actio judicati, en la cual la acción le corresponde al victorioso de la litis para impulsarla. Es decir, esto tiene una prescripción. La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los 20 años. Y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe a los 20 años. Existen unas formas para la ejecución, que son la ejecución voluntaria, en el cual la sentencia firme del tribunal debe tener no mínimo 3 días para la misma y un máximo de 10 días para ejecutar la voluntad del cumplimiento. Una ejecución individual, en el cual la obligación del ejecutado de entregar la cosa debe ser por voluntad, es decir, tiene que hacerlo por su cuenta, no debe recibir ningún tipo de
de manipulación bueno, debe ser hecha por cuenta propia. Existe una forma para hacer esta ejecución si no existe la voluntad de la parte, y es la ejecución forzada. En la ejecución forzada es donde el Estado ejecuta la acción para que el bien o uno de los determinados bienes sean traspasados para la persona que está haciendo la demanda. O en su defecto existe la expropiación, en la cual el juez ordena el embargo de los bienes que el deudor posee, en el cual debe ordenar la sentencia para la misma. En el caso de la ejecución contra la nación y los estados y las municipalidades, la condena del Estado radica en que deben entregar una copia certificada al organismo público para que éste en el acta de presupuesto que se va a impartir el año siguiente sea tramitada para que ellos puedan entregarle a la persona que está demandando un monto equivalente a lo que él está pretendiendo. ¿Cómo puede ser el decreto de la ejecución? Bueno, el tribunal fija el lapso, que es no menor de 3 días y debe tener un máximo de 10 días. No debe comenzarse la ejecución forzada a menos que haya transcurrido dicho lapso, y se debe cumplir voluntariamente. El mandamiento de la ejecución, bueno, radica en que la orden general para que estos bienes sean ejecutados debe tener una directriz la cual ejecuta el juez. Este mismo es quien va a dirimir, es decir, va a dirigir el proceso para que estas órdenes sean traspasadas para afectar los medios de la propiedad del deudor, en el cual se depositen dichos bienes hacia la persona que está demandando. No se puede embargar el salario, no se puede embargar una remuneración que éste reciba, sino una participación del mismo. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Daliusca Patricia Artigas Cárdenas, cédula de identidad 26616-200. El día de hoy haré mi disertación sobre el embargo ejecutivo. Y para comenzar, el embargo ejecutivo consiste en la presión judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en mano de un depositario para su ulterior venta en remate a fin de satisfacer el pago de las cantidades de dinero ordenadas en la sentencia. El embargo de bienes muebles es una de las medidas típicas que se contrae en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 1. Esta medida cautelar se ejecuta si recae sobre bienes materiales mediante el traslado del juez a la morada del deudor o a los sitios de establecimiento donde se encuentren los bienes a embargarse y a través de su entrega a un depositario. Con respecto al embargo preventivo, menciono que es un acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra el quien obra, con el objeto de suspender los atributos de los derechos de propiedad. En todo caso, a diferencia del embargo ejecutivo, el embargo preventivo preferentemente ha de practicar
sobre las cosas que indique la parte embargada, salvo a que ello perjudique al embargante. Ahora bien, el embargo como medida preventiva solamente recae sobre bienes muebles o derechos mobiliarios, de los que sea propietario la parte en contra de la cual se haya dictado la diferencia del embargo ejecutivo, que lleva a cabo ejecutar la sentencia definitiva firme de la condena al pago de las sumas de dinero que no han sido cumplidas voluntariamente y afecta tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles, propiedades del ejecutado que indique el ejecutante, como se desprende en el artículo 534 y 535 del Código de Procedimiento Civil. Está bien, el ejecutivo es un medio de ejecución forzosa de la sentencia y respecto a sus efectos como medida cautelar, el embargo preventivo implica la disposición del bien embargado mediante su aprehensión y entrega a un depositario. Asimismo, el embargo preventivo determina la prohibición de la disposición y enajenación del bien embargado por parte del afectado con la medida del artículo 1289 del Código Civil y del artículo 549 del Código Civil. En razón de que la finalidad del embargo preventivo es similar a la del embargo ejecutivo, es decir, la de preservar los bienes para garantizar la ejecución de la sentencia, dado caso que su naturaleza de medida cautelar, según los artículos 585 y 586 e su objetivo es instrumentar anticipadamente el aseguramiento de las resultas de juicio. Buenas tardes, mi nombre es María Clara Quintero, estudiante de cuarto año, sección de Derecho Fin de Semana. El embargo ejecutivo es la actividad por la cual se individualizan los bienes y derechos del ejecutado y se sujetan a la ejecución. En cuanto a las diferencias entre el embargo ejecutivo y el preventivo es una medida cautelar previa al inicio del procedimiento y el ejecutivo se acuerda en el seno mismo del procedimiento y procede cuando existe una sentencia definitivamente firme en estado de ejecución. En cuanto a las formas de practicar el embargo, estas están establecidas en el artículo 536. En cuanto a la desafección del mueble que sirve de morada, dice el artículo 537 que el embargo del bien que sirve de morada al tribunal el tribunal fija una cantidad que debe pagar el ejecutado para continuar ocupando el inmueble hasta el remate. En cuanto al reembargo de bienes inmuebles, se produce cuando el ejecutante embarga un bien que ya fue embargado en otro procedimiento. La participación al registro subalterno. El artículo 535 señala que el juez participará de oficio al registrador donde esté situado el bien inmueble. En cuanto al embargo de dinero, el dinero siempre se depositará en una cuenta que mantendrá el tribunal en un banco de la localidad bajo la forma de cuenta corriente. Si la cantidad es mayor a 5.000, será en cuenta de ahorro a nombre del ejecutante. Esta cuenta no podrá ser movilizada sin la firma del juez ni del secretario. En cuanto a el embargo de los sueldos, artículo 597 dice que se efectuará de acuerdo con la escala establecida en sus 3 ordinales. En cuanto a los efectos del embargo, estos están señalados en el artículo 549. En cuanto a las mejoras, dice que el ejecutado podrá solicitar estas mejoras cuando éstas sean variadas y sin peligro para los fines de la ejecución. En cuanto al
la venta de cosas corruptibles, el juez podrá, previa audiencia de ambas partes, autorizar al depositario para que efectúe la venta. En cuanto al depósito, para guardarla y restituirla. Y en cuanto a las personas que pueden ser depositarias, cualquier persona con capacidad de ejercicio y que no estén dentro de las personas inhabilitadas en el artículo 545. Las personas que no pueden ser depositarios, tenemos el ejecutante, el ejecutado, los funcionarios y empleados del tribunal, los parientes de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad, los dependientes y los sirvientes. En cuanto al derecho al depositario provisional, es el que sustituirá temporalmente al depositario calificado por la ley. En cuanto a las atribuciones y derechos del depositario, artículo 542, están bien señaladas en este artículo. En cuanto a las obligaciones del depositario judicial, están señaladas en el artículo 541. En cuanto a la autorización para el uso de bienes embargados, esta debe ser emitida por el juez, por el tribunal y de acuerdo a lo establecido en el artículo 537. La rendición de cuentas del depositario debe ser dentro de los 5 días siguientes al remate judicial o en el plazo que fije el juez. Si no cumple su derecho, pierde su derecho a cobrar emolumentos. El depositario también debe presentar estados de cuenta mensuales. Recibo un cordial saludo, mi estimado profesor Fran Hernández. Mi nombre es Carolina Mejías, cursante de cuarto año de Derecho fin de semana. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la oposición al embargo que se encuentra en el artículo 546 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Dando como concepto que la oposición al embargo no es más que la intervención voluntaria para impugnar por vía incidental. Se puede decir que los que pueden hacer la oposición al embargo es el tercero que alegue ser tenedor legítimo de la cosa embargada o el opositor que presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa embargada. El ejecutante o el ejecutado, que a su vez también presenten prueba fehaciente sobre el objeto de la cosa embargada. En la suspensión, cuando el tercero alegue ser el tenedor legítimo de la cosa y aquella se encuentre verdaderamente en su poder mediante prueba fehaciente. El procedimiento, el tercero se opone al embargo con prueba fehaciente si el ejecutante o el ejecutado con prueba fehaciente se oponen a la pretensión del tercero, el juez practicará la medida y apertura una articulación probatoria de 8 días de despacho siguiente y el juez decidirá al 9º día de despacho siguiente. Esto también se encuentra ubicado en el 546 de nuestro Código de Procedimiento Civil. El recurso de la decisión se oirá la apelación en un solo efecto devolutivo y en los casos en que, conforme al artículo 312, sea admisible el recurso de casación. Si se agotan todos estos recursos, la sentencia producirá cosa juzgada. En cuanto al levantamiento de la medida por inactividad procesal, podemos entender que la carga procesal le corresponde a la parte solicitante del embargo, es decir, al ejecutante. Transcurrido 3 meses y sin que el ejecutante pudiera impulsar esa ejecución, entonces los bienes quedan libres, los bienes a embargo quedarán libres. Esto está en el artículo 547 de nuestro Código de Procedimiento Civil. En la comisión para practicar el peritaje, cuando los bienes objeto del justiprecio estén situados fuera de la jurisdicción del tribunal, el juez comisionará a uno de la misma categoría del lugar donde se encuentren los bienes para que se efectúen las diligencias del justiprecio. Podemos decir que el justiprecio, según Cabanela,
es el justo valor de una cosa o un valor asignado a una estimación pericial, por avalúo, por valor de la cosa o la valoración. En la designación de los peritos, la designación las hacen las partes, las tienen las partes de común acuerdo. Una parte decide uno, otra parte decide el otro y el tercero entre ambas. De no haber acuerdo y de no ser así, lo designará el juez. En la recusación deberá promoverse el mismo día del nombramiento de estos peritos o dentro de los 2 días siguientes de despacho. Esto está ubicado en cuanto a la recusación en el artículo 82 de nuestro Código de Procedimiento Civil, donde también establece los otros demás requisitos establecidos allí en los cuales se puede hacer la recusación. Hola amigos, soy Katiuska Pineda y en esta oportunidad hablaré un poco con ustedes acerca de lo que es el remate judicial. No sin antes recordar que para ello se hace pertinente un justiprecio que debe darse después de efectuarse el embargo. Para determinar el justiprecio es necesario que las partes se pongan de acuerdo en determinar quiénes serán los peritos. De no ser así, el tribunal designa los peritos y luego los juramenta para que ellos, conforme a sus principios, conforme a la objetividad, conforme a su oficio o arte en la cual tienen experiencia, puedan determinar el valor de la cosa. Ahora bien, en el caso de que exista un error, las partes pueden solicitar la impugnación de este justiprecio ante el tribunal. También puede darse el caso de que las partes determinen quiénes serán designen los peritos, o sea, se pongan de acuerdo, y que exista un tercero que en su defecto solicite ante el juez la impugnación de tal perito y de tal decisión de las partes, y el tribunal pues lamentablemente lo dejará sin efecto y se procede a establecer el procedimiento ordinario para la ejecución del justiprecio. En relación al remate, el remate es una venta pública por excelencia. Es una venta en la que cualquier parte, cualquier persona puede tomar interés acerca de la cosa dada en remate. Pero ¿qué sucede con el remate? Que debe haber capacidad para hacerlo. La doctrina señala que el remate es visto como un procedimiento, mientras que la subasta es vista como ese acto a partir del cual se constituye ese procedimiento. Ahora bien, la publicidad del remate, el ordenamiento jurídico, específicamente el Código de Procedimiento Civil, dice que todos los bienes dados en remate deben estar sujetos a lo que es el ordenamiento jurídico como tal, o sea, lo establecido, lo estipulado en la ley. De lo contrario, queda sin efectos la cosa dada en remate. ¿Qué ocurre con respecto a los bienes muebles e inmuebles? En relación a la publicidad hay una variante. Para efecto de los bienes muebles, el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil allí lo establece y dice que debe darse en 3 oportunidades diferentes cada 3 días y que debe ejecutarse en un periódico de circulación del lugar donde está ubicado el tribunal o en su defecto a nivel del Estado o de la República. Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles tipificados en el artículo 552 e-Iusdem, con la gran diferencia de que en estas 3 oportunidades no se da cada 3 días, sino cada 10 días. En relación al cómputo, el ordenamiento lo somete a las consideraciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, el cual tipifica que se da por días calendarios continuos, donde el tribunal no labora los días sábados ni domingos, los días jueves y viernes santos, así como tampoco los días feriados ni los días no laborables o establecidos por el tribunal. Ahora bien, la posibilidad de publicar un solo cartel, o sea, el remate en un solo cartel, puede darse, en efecto puede darse, sí, solo si las partes se ponen de acuerdo y no hay luego una persona o un interesado
que se imponga a ello. De lo contrario, pues puede haber esa oposición, o sea, queda suprimida por el derecho que tiene un tercero. Precisamente ese derecho puede lograr inclusive la impugnación de tal decisión. El derecho de tercero tiene que ver que una parte, un causaviente, solicite ante el tribunal la impugnación de esa decisión y puede darse luego, de nuevo, queda sin efecto, pues, esta decisión y se ejecuta la publicación conforme al procedimiento ordinario, ¿sí? De manera que tanto el justiprecio como el remate constituyen dos instituciones bastante interesantes y fundamentales para las decisiones de los bienes que puedan darse en venta pública. Para finalizar nuestra exponencia, voy a disertar sobre la subasta y la venta de los bienes. Para comenzar mi disertación, comenzaré con que la subasta o el remate es una venta organizada de un producto basado en la competencia directa y generalmente pública. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel comprador que pague la mayor cantidad de dinero o de bienes en su defecto será, o el que haga la mejor oferta, va a ser el que se le adjudicará el bien. Y sobre el particular, se requiere capacidad de ejercicio y no estar sujeto a ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 1481, 1482 del Código Civil. El apoderado requiere de facultad expresa para poder hacer proposiciones por su poderdante. Y también la subasta y el remate de los bienes no es otra cosa que una venta. Con diferencia simple de que la voluntad del propietario de los bienes la suple el tribunal a objeto de que cumpla la acción de los juzgados y sentenciados. No pueden ser postores los funcionarios judiciales que intervienen en el pleito donde surge el remate. Y esto tiene una serie de requisitos para poder participar como postor, las cuales son que tiene que tener en el momento de la subasta, se procederá a fijar la caución que debe presentar los postores para que les sean admitidas sus propuestas. Y una vez oferidas las cauciones del juez, las examinará y él verá si las encuentra convenientes y aceptables, él las va a declarar constituidas en el mismo acto. Y al ejecutante se les aceptará como caución su crédito. La finalidad de la caución es cubrir los gastos que ocasione un nuevo remate en caso de incumplimiento de pago del precio por parte de quien se le adjudique el bien. Y las formalidades para el curso de la subasta y las reglas también son que una vez que esté la venta del remate, estas van a continuar hasta su fin, para lo cual se va a tener habilitado el tiempo necesario sin que requiera la petición de la parte. Y una vez llegado al momento del remate, el juez va a continuar con el secretario y va a fijar la fecha de caución. También el juez la examina y si la considera suficiente, permite la participación de los terceros interesados en adquirir la cosa. También el secretario va a dar la lectura a las certificaciones relativas a la libertad o gravámenes que puedan afectar los inmuebles y cualquier otra cosa que el juez informe o considere pertinente. Luego se fijará un lapso no menos de 15 minutos ni mayor de 1 hora para oír las propuestas de compra.
Y para finalizar el tiempo fijado, para oír las propuestas del juez, va a examinar las que se hayan efectuado y se adjudicará el bien al mejor postor si su propuesta de pago fuera en efectivo o inmediato.